Bienvenido al podcast de la vecina de Freud. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de una forma u otra, nos ha tocado a todos: la ruptura sentimental. Porque no es solo un mal trago, ¿verdad? Es un auténtico terremoto psicológico con unas raíces muy profundas y, por suerte, con caminos bastante claros para salir de los escombros. Totalmente. Y para explorarlo, hoy tenemos una pila de fuentes de lo más interesante. Va desde guías con ejercicios terapéuticos muy prácticos, casi un manual de primeros auxilios para el mal de amores, hasta artículos que desglosan las fases del duelo. Pero también nos metemos en la ciencia pura y dura. Investigaciones sobre la sensibilidad al rechazo, la teoría del apego e incluso fenómenos tan de nuestro tiempo como el doloroso ghosting. La misión de hoy entonces es construir una especie de mapa. Primero, entender por qué una ruptura puede doler tanto, a veces como una herida física. Segundo, trazar la ruta del después, ese viaje por las emociones que llamamos duelo. Y tercero, y lo más importante, llenar la mochila con herramientas y estrategias que la ciencia ha demostrado que funcionan, no solo para sobrevivir al viaje, sino para llegar al otro lado siendo una versión, más fuerte. Empecemos por el principio, por la explosión, ese dolor inicial que te deja sin aire. Una de las fuentes mencionaba un dato que me dejó, helada. Los escáneres cerebrales muestran que el dolor de un rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. Así que, cuando alguien dice «siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago», no está exagerando nada. Es que no exagera en absoluto. Y lo fascinante es que ese puñetazo no impacta igual en todo el mundo. Aquí las fuentes introducen un concepto clave: la sensibilidad al rechazo amoroso. No es simplemente ser más o menos sensible. Es un sistema de alarma interno que, en algunas personas, está increíblemente afinado. Perciben señales de posible rechazo en todas partes, incluso donde no las hay, y reaccionan con una ansiedad y un dolor desbordantes. Eso me hace pensar, ¿esa alarma viene de fábrica o es algo que se va calibrando con el tiempo? Porque todos conocemos a gente que parece llevar un escudo de teflón ante los rechazos, y a otros a los que una mala cita les hunde durante una semana. ¿Tendrá que ver con la infancia, quizá? Has dado en el clavo. Esa es la conexión fundamental. Esa alarma se calibra en nuestros primeros años de vida, y aquí es donde entra la famosa teoría del apego de John Bowlby. La idea es que la relación que tuvimos con nuestros cuidadores principales, nuestros padres por lo general, crea una especie de plantilla, un modelo, sobre cómo funcionarán nuestras relaciones íntimas de adultos. Una plantilla, ¿vale? ¿Y qué tipos de plantilla hay? Pues, a grandes rasgos, dos. Si tuviste cuidadores que eran una base segura, que respondían a tus necesidades y te daban afecto y protección, lo más probable es que desarrolles un apego seguro. En la vida adulta, esto se traduce en relaciones más estables, y ante una ruptura, aunque duela, tienes una especie de colchón emocional interno. Sabes que, a pesar de la pérdida, sigues siendo una persona valiosa y capaz de salir adelante. Suena al ideal, desde luego. ¿Y la otra cara de la moneda? La otra cara es el apego inseguro, que a menudo se manifiesta como ansioso. Si en tu infancia el afecto era intermitente o sentías que tenías que ganártelo, creces con una duda constante sobre tu propio valor y un miedo atroz al abandono. Para alguien con esta plantilla, una ruptura no es solo el fin de una relación, es la confirmación de su peor pesadilla. Sabía que no era lo suficientemente bueno. Sabía que al final me abandonarían. La sensibilidad al rechazo se dispara. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el dolor devastador que alguien puede sentir hoy por una ruptura de 2 años puede no tener tanto que ver con esos 2 años, sino con algo que pasó hace 20 o 30? Eso es. Demoledor y a la vez increíblemente revelador. Es exactamente eso. Y las fuentes van un paso más allá con un concepto que, pone los pelos de punta: la retraumatización. A veces el dolor es tan desproporcionado que no tiene lógica en el contexto de la relación que ha terminado. Lo que ocurre es que la ruptura actual actúa como un detonador, un segundo golpe que reactiva un trauma infantil no resuelto, una herida de abandono o rechazo de la infancia que se quedó enquistada y que de repente se abre de nuevo con toda la intensidad original. Por eso la persona siente una ansiedad, una dependencia y una sensación de desamparo que parecen venir de la nada, pero que en realidad vienen de muy, muy lejos. Vale, entiendo por qué el golpe inicial es tan brutal, sobre todo si te pilla con esa plantilla de apego inseguro. Pero una vez que estás en el suelo, ¿qué pasa después? Porque no es un dolor estático, va cambiando, ¿verdad? A veces es tristeza, otras es una rabia que no sabes de dónde sale.
Exacto, el dolor muta. Si el impacto inicial es el cráter, lo que sigue es el viaje por el nuevo paisaje. Y aquí es donde las fuentes hablan de las famosas fases del duelo. Pero ojo, no es una escalera que subes peldaño a peldaño. Es más bien un territorio caótico donde puedes pasar de una región a otra sin previo aviso, y hasta volver atrás. La primera parada en este mapa suele ser la negación. No. Ese momento de aquí no ha pasado nada. Sí, la fase de negación. Actuar como si todo siguiera igual. Suele ser corta, pero lo que pasa por debajo es alucinante. Una de las fuentes lo explica con una analogía potentísima. Nuestro cerebro se había acostumbrado a una droga de diseño perfecta llamada amor, que nos daba nuestra dosis diaria de endorfinas y oxitocina a través de la pareja. Cuando la pareja desaparece, el camello deja de venir. ¿Jo? Y el mono es real, es físico. El cuerpo experimenta un síndrome de abstinencia de opiáceos endógenos. O sea que es una desintoxicación en toda regla. Por eso nos sentimos físicamente mal. Y después del mono, imagino que viene el bajón. El gran bajón. La fase de tristeza, apatía, melancolía, llanto. Es una fase necesaria. Hay que dejar que el cuerpo y la mente procesen la pérdida. El peligro es quedarse a vivir ahí. Si la tristeza se convierte en una incapacidad total para funcionar, si te aísla del mundo y se alarga meses, podríamos hablar de una depresión. Es crucial pedir ayuda profesional, porque un duelo enquistado es como una herida mal cerrada que se puede infectar y afectar a todas tus relaciones futuras. He visto amigos pasar por una fase que me desconcertaba. La rabia. De repente, la persona más buena del mundo se pasa el día echando pestes de su ex. Es la fase de ira. Y aunque suene raro, es una señal de progreso. La rabia en dosis controladas es un motor potentísimo. Te saca de la parálisis de la tristeza y te da la energía para empezar a poner distancia emocional. El problema es cuando esa rabia se convierte en el centro de tu vida, en resentimiento crónico o fantasías de venganza. Eso no te libera, te encadena a la otra persona para siempre. Si se gestiona bien, la ira da paso a la última región del mapa, la aceptación, que no es alegría, es paz. Es mirar atrás sin que duela y empezar a mirar hacia adelante con curiosidad. Pero claro, este mapa se dibujó en una época. Hoy tenemos un obstáculo nuevo, un atajo a ninguna parte que lo complica todo, el ghosting. Que alguien simplemente se esfume, desaparezca del mapa sin una palabra. ¿Qué le hace eso al cerebro de alguien que intenta recorrer estas fases? Lo dinamita. El ghosting es el cese repentino e inexplicable de la comunicación. Es una de las formas más crueles de terminar una relación porque te roba lo más importante para sanar, el cierre. Sin una explicación, sin una conversación final, tu cerebro se queda atrapado en un bucle infinito. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Y si le ha pasado algo? Es una tortura que te obliga a quedarte estancado en la negación y la confusión, impidiendo que el resto de las fases puedan siquiera comenzar. Destroza la autoestima porque te deja con la responsabilidad de inventar una razón. Y la razón que solemos inventar es: la culpa es mía. El panorama es duro, el mapa es complicado, pero la buena noticia es que las fuentes no nos dejan ahí, en mitad del territorio hostil. Nos ofrecen una caja de herramientas muy completa. Y lo primero que hacen es separar las herramientas que funcionan de las que parecen ayudar, pero en realidad te hunden más. Hablemos de las trampas en las que todos caemos. Por un lado, la rumiación. Esa película que te pones en bucle a las 3 de la mañana analizando cada palabra de la última discusión. Y por otro, su opuesto, la supresión emocional. El clásico «estoy perfectamente», mientras por dentro hay un huracán. Las fuentes insisten en que ambas son callejones sin salida, junto con la autoinculpación y el abuso de sustancias. Todas ellas predicen, con una fiabilidad pasmosa, la aparición de síntomas depresivos. Vale, esas son las herramientas rotas. ¿Cuáles son las que sí funcionan? Las que nos ayudan a avanzar en el mapa. Las estrategias adaptativas. Y son bastante intuitivas. La primera es la aceptación de la realidad, por mucho que duela. La segunda, la búsqueda de apoyo social. Llamar a ese amigo, tomarte un café con tu hermana. La tercera es fascinante, la reinterpretación positiva. Intentar encontrar un aprendizaje en la experiencia. Y por último, la planificación. Empezar a pensar en pequeños pasos futuros. Estas estrategias no solo alivian el dolor, sino que predicen una mayor satisfacción con la vida a largo plazo. Y una de las guías terapéuticas que hemos consultado traduce estas estrategias en ejercicios muy concretos. Vamos a abrir esa caja de herramientas y mirar algunas. Por ejemplo, el ejercicio 1, poniendo en marcha mis recursos protectores.
que básicamente es hacer una lista con tu gente, tu red de seguridad, y obligarte a contactar con ellos. Es la puesta en práctica directa de la búsqueda de apoyo social. Le pones nombre y apellidos a tu red y la activas. Es un paso proactivo para no aislarte. Luego está el ejercicio 3, la carta de despedida. Escribirle a tu ex todo lo que te quedó en el tintero, sin censura, y después quemarla o romperla. A ver, esto suena un poco a ritual de película. ¿Qué base psicológica real tiene? ¿De verdad funciona? Entiendo el escepticismo, pero es una herramienta potentísima por varias razones. Primero, te permite organizar el caos emocional y poner palabras al dolor, la rabia o la tristeza. Segundo, es un acto simbólico de cierre. Nuestro cerebro entiende muy bien los rituales. Quemar la carta es decirle a tu mente, se acabó, este capítulo ha terminado. Es especialmente útil para las víctimas de ghosting, porque les permite tener esa conversación final que el otro les negó, aunque sea solo con ellos mismos. Visto así, tiene mucho más sentido. Otro que me ha llamado la atención es el ejercicio 5, el bote de los placeres. Consiste en escribir en papelitos pequeños placeres o autorregalos, desde 5 minutos de sol en la cara sin pensar en nada hasta comprarme ese libro, meterlos en un bote y sacar uno cada mañana. Me encanta ese. Es una estrategia de autocuidado muy inteligente. En la fase de tristeza, la apatía te paraliza. Este ejercicio te obliga a realizar una pequeña acción positiva cada día. Te fuerza a conectar contigo, a darte un respiro, a recordar que todavía existen pequeñas fuentes de alegría. Es una forma de combatir la anedonia, esa incapacidad para sentir placer. Y uno que suena más técnico, la reestructuración cognitiva. Identificar pensamientos como «me quedaré en soledad para siempre» o «si me ha dejado es que no valgo nada» y desafiarlos. Suena a terapia pura y dura. Actuar como un detective con tus propios pensamientos. Cuando tu mente te dice «no valgo nada», tú le preguntas «¿qué pruebas tengo de esto? ¿Es una verdad absoluta o solo un sentimiento magnificado por el dolor? Mis amigos y mi familia piensan que no valgo nada». Al cuestionar estas distorsiones, les quitas poder. Dejas de ser una víctima de tus pensamientos para convertirte en su observador crítico. Y eso, combinado con marcarte nuevas metas, como apuntarte a ese curso de cerámica que siempre quisiste hacer, te saca de la rumiación del pasado y te proyecta hacia un futuro que vuelves a construir tú. Entonces, si volvemos a nuestro mapa, el dolor de la ruptura es como un terremoto que cambia por completo el paisaje. Y ese paisaje está influenciado por la geología de nuestra infancia, por nuestro tipo de apego. El duelo es el largo y caótico viaje a través de ese nuevo terreno. Pero no somos exploradores perdidos. Para nada. Somos exploradores con una caja de herramientas muy bien surtida. Herramientas para construir puentes, como buscar apoyo social. Herramientas para limpiar el camino, como la reestructuración cognitiva. Y herramientas para marcar el final del viaje, como la carta de despedida. Pero hay una idea más, que aparece en varias fuentes y que me parece la más esperanzadora de todas. El crecimiento post-ruptura. La crisis no es solo destrucción. Como decía el economista Milton Friedman, solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Una ruptura puede ser la oportunidad de tu vida para conocerte mejor, para redefinir lo que quieres y lo que no, para poner límites más sanos y, en definitiva, para reconstruir el paisaje de una forma mucho más sólida y hermosa. Una idea muy poderosa, sin duda. Y para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, una reflexión que surge de una de las investigaciones más recientes que hemos consultado. Casi toda la narrativa, la nuestra incluida hoy, se centra en el dolor de la persona a la que dejan. Es la víctima lógica. Sin embargo, un estudio reciente encontró algo sorprendente. Quienes inician la ruptura también tienen un riesgo significativo de sufrir depresión. Esto rompe por completo el guión simple de víctima y verdugo. Nos obliga a pensar en la complejidad de ser quien toma la decisión, el peso de la culpa, la soledad de esa responsabilidad, el duelo que también debe procesar por la pérdida de un proyecto de vida que en algún momento también fue el suyo. Así que la pregunta que dejo es, ¿cómo cambia nuestra percepción de una ruptura si consideramos que el dolor, aunque sea de una naturaleza completamente distinta, puede ser igual de profundo en ambos lados de la ecuación? Gracias por escuchar el podcast de La vecina de Freud.